Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros participantes que ya se encuentran conectados a nuestra segunda clase del curso Precursores de la Lectura. Es nuestra última sesión, así que tratemos de aprovecharla al máximo con Durdanet para que puedan aclarar sus dudas de la clase del día de ayer y todo lo que se entregue en esta segunda sesión. Ya, les voy a pedir que vayan dejando su nombre en el chat para yo así registrar la asistencia. El día de mañana les voy a compartir la grabación de ambas clases, el material compartido por Durdanet y material complementario que ya nos envíe. En un correo va a ir grabaciones, material y posterior otro correíto donde va a ir el certificado. Ya cada correo va a llevar su nombre bien explícito, así que, pero para que estén atentos van a ser dos correos. Ya, uno con todo el material, las grabaciones y el siguiente con la certificación. Así que para que estén atentos a sus correos, cualquier duda, consulta, yo les voy a dejar mi correo y número de teléfono en el chat y me van preguntando. En caso de que necesiten comunicarse con Durdanet, igual me escriben y yo ahí hago el lazo para que se puedan comunicar con ella. ¿Ya? Como les decía, esperando que esta segunda sesión sea muy enriquecedora para cada uno de ustedes y no les voy a quitar más tiempo porque va a ser súper necesario las 2 horas en esta segunda sesión. Así que les vaya muy bien y recuerden que la sesión va grabada, así que en caso que tengan que salirse del chat, del Zoom, perdón, no se preocupen porque todos los detalles van a quedar grabados. Así que eso, adelante Durdanet. Muchas gracias, Amelia, por la introducción. Buenas tardes a todos quienes están presentes el día de hoy, también a quienes van a ver posteriormente la grabación. Cualquier cosa que vaya pasando, me hablan, si es que el audio se queda ahí pegado o la imagen, ya me van escribiendo inmediatamente en el chat para poder retomar la idea si es que pasa algo así, ¿ya? De todas formas, vamos a intentar que no sea de esa manera. Hoy día no hay temporal acá en Temuco, así es que debería estar muchísimo mejor la señal. Ya, vamos a retomar entonces, ¿cómo estamos hoy día? A ver, pongamos ahí un emoticón antes de continuar a ver un emoticón voy a abrir para verlos a todos. Hay una carita ahí, ¿cómo estamos? A ver, voy a seleccionar el mío. Ahí podemos poner nuestro emoji de cómo estamos el día de hoy. A ver. Oh, no encuentro mis reacciones. Ahí en mi propia trampa. Ah, pero aquí los mensajes, ya, buenísimo. Aquí los mensajes. Dejemos ahí en el chat los emojis de cómo estamos hoy día. Ya iba el mío, ahí Stephanie. A ver, entre los nombres, Amelia nos va a retar porque le vamos a ocupar el chat. Pero dejamos en el chat un emoji a ver cómo estamos hoy día para la jornada, para la sesión de hoy. Ya, Denis está ahí también bien contento. Y eso que hoy día es jueves, ¿ah? También arriba los ánimos. Eso está bueno, está muy bien. Ya, buenísimo. Entonces tenemos buena energía ya. Vamos a pensar eh, que vamos a transmitir ahora también. Estoy muy contenta. Súper. Porque mañana es viernes, dice. Laura también contenta. Mira qué bien. Yo pensé que hoy día los ánimos van a estar ahí un poquito más decaídos. Bueno, yo le contaba a Amelia ahí antes de que yo estaba muy contenta porque recibí una muy buena noticia. En una de mis escuelitas en las que trabajo, postulé un proyecto y me lo adjudiqué. Así que recién me contaron que estoy muy contenta por eso también. Así es que es parte del trabajo que hacemos día a día. Entonces, como estamos con tu ánimo, vamos a retomar inmediatamente para que recuerden que ayer estábamos hablando, ¿cierto?, de cuáles eran los profesores que tenían mayor evidencia con respecto al trabajo del aprendizaje de la lectoescritura. Vamos a revisar la fonológica, la denominación, revisamos también la diferencia entre la velocidad de denominación y la fluidez verbal. Y vimos el principio alfabético, ya, ¿cierto? La
Se, se escucha bastante cortado. Y ahora ya no se escucha. Me caí, parece. No sé en qué parte quedé de lo que les estaba contando. Que se escuchaba súper cortado lo último que dijo. Les estaba haciendo el resumen de qué era lo que habíamos visto ayer. ¿Eso se escuchó? Todo cortado. Todo cortado. Ya, vamos de nuevo entonces. Les decía que ayer habíamos visto los precursores que tenían mayor evidencia, entre ellos la conciencia fonológica, estuvimos viendo la velocidad de denominación, vimos, ¿sí? Tienen que compartir pantalla. ¿Sí? ¿La estoy compartiendo, dice? Vamos a compartirla Sale, de nuevo, a ver. sale negra. No, pero ¿cómo ese día fue un día tan feliz? ¿Cómo va a pasar esto ahora? Dice que se está cargando. A ver, si lo logramos. Creo que no está apareciendo porque me dice que no la tengo compartida. A ver si logramos resolver este problema. Deme un segundito. Bueno, les estaba contando que ayer habíamos visto la conciencia fonológica, habíamos visto dentro de los precursores con mayor evidencia, ¿cierto? Vimos la velocidad de denominación, estuvimos haciendo la diferencia ahí con la fluidez verbal, también estuvimos revisando el principio alfabético, ¿cierto? La correspondencia grafema-fonema, porque era importante aprenderse el nombre y el sonido de las letras. Y también habíamos quedado en que hoy día íbamos a revisar todo lo que tenía relación con el vocabulario, ¿ya? Ahí sí dice que la pantalla se está cargando. ¿Se ve ahora? A mí me parece que está cargando todavía. Sí, o sea, está como que, ahora sí. Ahora sí apareció. Ya, lo logramos. Súper. Entonces hoy día vamos a revisar lo último que nos quedaba pendiente de otras estrategias que también podemos utilizar para ir favoreciendo todo el trabajo que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Dentro de ello está, por ejemplo, la lectura de palabras similares. Esto nos va a ayudar a trabajar en las funciones ejecutivas, que las vamos a ver ahora a continuación. Una de ellas es el control inhibitorio, ¿ya? El control inhibitorio es una función ejecutiva que toma un rol súper importante en el aprendizaje, me va a permitir a mí como principiante, ¿cierto? En este rol de lector que tengo, poder decidir a qué palabra voy a acceder, ¿ya? En cuanto al significado de esa palabra. Entonces, por ejemplo, tenemos asco y saco, que se diferencian solamente en el orden de los fonemas, ¿cierto? De la primera sílaba, pero tienen significados completamente distintos. Entonces, la tarea de decidir cuál de las dos palabras es la que yo voy a decodificar está mediada por la función ejecutiva del control inhibitorio. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante cómo lo podemos trabajar. Anda y nada, algo y lago, ¿ya? Entonces palabras que son muy similares que se diferencian en un fonema o en el orden de ese fonema dentro de la palabra, ¿ya? También podemos hacer un entrenamiento en decodificar sílabas de diferente estructura. Entonces aquí, además de decodificar la palabra que contenga esta estructura silábica, también podemos trabajar solamente la sílaba aislada, ¿ya? Y que es un buen comienzo también para trabajar solamente decodificación, porque esa sílaba no va a tener un significado, entonces no vamos a estar accediendo a la ruta de léxica, que es la que accede al significado, sino que va a ser solamente conversión grafema-fonema en la ruta fonológica. Y después tenemos el entrenamiento en decodificar palabras inventadas o pseudopalabras, y aquí, como yo les decía también, vamos a estar accediendo a través de esta ruta. No sé si les conté ayer que existen dos rutas principales por las cuales uno logra el proceso lector. Una es la ruta fonológica, que requiere esta conversión grafema-fonema, y la otra es la ruta léxica, que es la que requiere acceder al significado, ¿ya? Cuando nosotros estamos
la ruta que ocupamos por preferencia es la ruta fonológica. Ahora, según los estudios que se han realizado, más o menos se requiere de unas 8 lecturas de la misma palabra para que recién esa palabra pase a la ruta léxica y podamos tener una representación del significado de esa palabra, ¿ya? Y eso sería ya un lector más entrenado o más eficiente en el sentido de... ¿Me escucha bien, cierto? ¿Sí? ¿Me confirma el dedito de arriba? Vi como algo extraño en la pantalla. Ya, súper, dice Denis, ya. Un lector más eficiente estaba contándoles porque vamos accediendo al significado de esa palabra y no a la conversión del grafema y el fonema, entonces ahí nada más sería una decodificación, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio, también está este ejercicio de la escalera de las palabras, que me parece súper interesante porque engloba hartos elementos en común de los que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a hacer el ejercicio y ustedes me van a ayudar, lo van a ir poniendo en el chat. ¿Ya? Yo les pongo este documento también para que ustedes lo puedan ocupar y lo puedan ir utilizando con sus estudiantes y lo van adecuando a los niveles en los que trabajen. Y se trata de tenemos una palabra por la que iniciamos, le tenemos que cambiar una sola letra y se convierte en una palabra completamente distinta, entonces nosotros le damos la pista. Yo les voy a dar la pista y ustedes van escribiendo en el chat qué palabra es la que se va formando. ¿Ya? ¿Están preparados? Abran el chat. Y comenzamos con la palabra gato, ¿ya? Vamos a cambiar la primera consonante y vamos a poner el nombre de un ave que nada y es de pico ancho. Cambiar la primera consonante. ¿Cuál palabra será la que se forma? Pato, muy bien, muy rápido. Ahora partimos desde pato, dice, femenino de pato, cambiar la última vocal. ¿Qué palabra se forma? Pata. Qué rápido, y muy bien, Ivonne. Sandra, excelente. Ahora vamos a la siguiente, dice, la gaseosa viene en botella o en cambiar la primera consonante. Estamos en pata. Ahora vamos a la siguiente. Dice la gaseosa o la bebida viene en botella o en cambiar solo la primera consonante. Lata, Bárbara. Muy bien, lata, excelente. Estamos en lata. Dice material que se usa para tejer. Cambiar la segunda consonante. Lana, excelente. Seguimos en lana, dice satélite natural de la Tierra, cambiar la segunda vocal. Luna, excelente. Seguimos en luna y ahora vamos, cama pequeña para bebés, cambiar la primera consonante. Cuna, excelente. Cuna, ya. Entonces, este es un ejercicio que involucra distintas habilidades. Aquí estamos trabajando habilidades de conciencia fonológica, también estamos trabajando habilidades semánticas, estamos trabajando la memoria de trabajo, también quieren mantener esta información de la última palabra que se va formando. Quiere la conversión grafema-fonema, en el caso de que yo, por ejemplo, le pida al niño que lo escriba, ¿ya? Y ahí yo puedo ir cambiando las consignas para que ustedes puedan ir trabajando a medida que vayan aumentando. Está buenísimo, así es entretenido, ¿cierto? Yo siempre le hago el ejercicio porque tampoco es tan fácil, porque uno tiene que ir manteniendo como la información para poder ir haciendo los cambios rápidos de las nuevas palabras. Si ustedes tienen niños más grandes, pueden elegir palabras que sean más largas, de mayor metría. Ya, esto está pensado para niños de primer o segundo año básico. ¿Ya? Porque también requiere un desafío cognitivo importante. Así es que ahí les dejo, yo les puse en los archivos este mismo documento, está en internet, no es mío, pero me pareció súper interesante de poder mostrárselos para que lo pudieran utilizar. Bueno, y eso como otras estrategias que fueron lo que me faltó comentarles ayer, ¿ya? Y ahora sí vamos a ir a hablar sobre el vocabulario en específico como
como gran precursor que me faltaba comentarles. Y bueno, acá les puse algunas imágenes como para contextualizar el tema del vocabulario, que estoy yo muy joven, hace un par de años atrás. Aquí está mi colega, aquí estamos trabajando en el aula, dentro del aula, porque yo como fonoaudióloga trabajo tanto en contexto de coenseñanza como en contexto individual, ¿ya? Pero todas las habilidades precursoras de la lectura nosotros las trabajamos aquí con gran énfasis en los niveles preescolares. Este es un kinder, y este me parece que es un segundo básico, si no me equivoco. Aquí estamos en un contexto de experimentar. Este era un fluido no newtoniano, está hecho con, ¿cómo se llama esto? Que es suavecito, que es como la harina, pero suavecito, almidón de maíz y agua, y se forma un fluido no newtoniano, que es bien interesante de analizar desde la ciencia. Y aquí estamos en una actividad de evaluación. Miren, vean lo contento que está ese niño, y le estamos poniendo una nota. Entonces yo siempre me gusta como comentar esto, porque la verdad es que mientras nosotros involucremos el juego y las actividades que sean vivenciales, de experimentar cosas, se activa todo este sentido de la motivación intrínseca. Ya aquí ellos tenían que, me acuerdo que tenían que darnos una noticia, parece que era así, incorporar palabras como específicas que nosotros les habíamos dado. Estábamos trabajando los ítems de vocabulario, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera se puede trabajar el vocabulario, ¿ya? Yo aquí les voy a mostrar dos propuestas que están de acuerdo a los autores que yo les planteo. Una es la propuesta de Beck. En el fondo, nos decimos, ya, ok, vamos a trabajar vocabulario. Pero ¿qué vocabulario es el que necesitamos trabajar? ¿Serán todas las palabras? ¿Serán algunas con cuál yo tengo que hacer mayor énfasis? Y en ese sentido propone el nivel 1 de vocabulario, el nivel 2 y el nivel 3. ¿Ya? En el nivel 1 van a estar todas las palabras que son más básicas, las que utilizamos de mayor frecuencia, ¿ya? Y que muy rara vez requieren ser enseñadas. Estamos hablando de desarrollo sin dificultades en el neurodesarrollo, ¿ya? Niños sin dificultades en el neurodesarrollo. Y son las palabras más básicas: casa, niño, mano, leche, pan, ¿ya? Y que por lo general son palabras que los niños van a ir aprendiendo en el contexto cotidiano. Ya después tenemos el nivel, son palabras de frecuencia relativamente alta de uso, y que van a ser muy útiles porque se van a poder usar en múltiples contextos, ¿ya? Y sería el nivel 2, como por ejemplo notable, extraordinario, bastante, perseguir, ya que son palabras más complejas, pero que se utilizan o pudieran estar presentes en mayores oportunidades, ya sea en la lectura de un libro, al escuchar un texto, al escuchar una noticia, al escuchar un relato. Dentro de la sala de clases podríamos utilizar este tipo de palabras. Y el nivel 3, que tiene que ver con palabras que son de baja frecuencia de uso, o sea, que las vamos a utilizar muy poco. ¿Por qué? Porque están delimitadas como para un conocimiento específico o una disciplina en específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos palabras como estambre, voltaje, palabras relacionadas, por ejemplo, con alguna profesión en específico, alguna profesión médica, de astronomía. Entonces son palabras que ya la frecuencia de uso, si yo no me desenvuelvo en ese ambiente, es muy extraño, muy raro que yo las pueda utilizar. Entonces, ¿a dónde vamos a apuntar nosotros cuando trabajemos el vocabulario? Es al nivel 2, ¿ya? A este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque tienen que ser palabras que se van a utilizar en alta frecuencia, o sea, en muchas oportunidades durante experiencias de este niño o esta niña, y que pudieran ser utilizadas en múltiples contextos, ¿ya? Entonces, es una propuesta para poder trabajar ese tipo de palabras. Y también nos ayuda a organizar hacia dónde dirigir nuestras intervenciones. Y otra propuesta con este programa, que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿ya? Lo no tan bueno es que está diseñado de acuerdo a las bases curriculares antiguas de educación parvularia, ¿ya? Lo bueno es que está articulado con las bases curriculares, ¿ya? Lo otro bueno que tiene es que va integrando tanto el vocabulario como la conciencia fonológica.
Lo no tan bueno es que es bien estructurado, ¿ya? Ahora, lo bueno que tiene es que también está hecho para que lo puedan utilizar de hecho está pensado en que lo utilicen las educadoras de párvulos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Nos menciona la actividad, nos menciona el objetivo, nos menciona cuáles materiales tenemos que utilizar, nos da exactamente todo ordenadito, llegar y ejecutar, ¿ya? Es un libro que está en internet, es de fácil acceso, a mí me costó cerca de 12.000 pesos, lo tengo hace años, sí. Yo creo que fácilmente deben ser hace unos 5 años atrás. Y lo tenía por aquí, pero no sé dónde se me quedó con la emoción de hacerlo del proyecto. Ya, pero si das un break por ahí, yo lo pudiera buscar y se los muestro. ¿Ya? ¿Qué tiene de bueno también este programa? Que ordena qué es o qué tipo de vocabulario es el que yo tengo que ir trabajando. Entonces, en principio, me ordena la habilidad y también el tipo de palabras o las categorías a la que corresponde. Entonces, primero me dice que tengo que trabajar en identificar palabras de una misma categoría. Luego en identificar palabras de otra categoría, en reconocer palabras de una misma categoría, reconocer categorías y sus palabras que la constituyen, y así sucesivamente. Habla de la evocación, que lo estuvimos viendo ayer. Recuerden que la evocación era cuando yo no tenía visualmente el dibujo, yo ahí tengo que evocar, traer a recuerdo. Distinto de nombrar, por ejemplo, que ahí yo sí tengo que tener la imagen para que el niño la nombre, ¿ya? Definir y serían las habilidades que menciona este programa, ¿ya? Este programa es de colegas chilenas, ¿ya? De la Universidad de Chile, de Zulema de Barbieri, de Carmen Julia Coloma y de Carmen Sotomayor, ¿ya? Lingüistas de la Universidad de Chile. Así que está estudiando población chilena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajemos el vocabulario? Es que las palabras que vamos a seleccionar no pueden ser palabras poco conocidas, o sea, perdón, tienen que ser palabras poco conocidas que sean útiles, o sea, que se puedan utilizar en más de un contexto, como decíamos, de acuerdo a la propuesta de Beck, que tiene que ser apuntado al nivel 2 de palabras, ¿ya? ¿Qué más tenemos que tener? Claro que hay que hacer una enseñanza explícita, al igual que la conciencia fonológica y las otras habilidades que habíamos conversado, como el principio alfabético también, la verodeterminación, que también debe ser una enseñanza explícita, ¿ya? O sea, tenemos que decirle al niño, mira, ahora vamos a conocer nuevas palabras, ahora vas a relacionar estas palabras, ahora vas a, no sé, utilizarla en este contexto comunicativo. ¿Ya? Entonces tenemos que explicitar, así como cuando en las clases comienzan y la profesora define el objetivo de aprendizaje, lo escribe en la pizarra, los niños lo escriben en el cuaderno, y se genera ese proceso de ser conscientes de lo que vamos a aprender y de por qué lo voy a aprender y para qué me sirve, de tal manera que yo como aprendiz pueda hacer esa conexión y generar esta motivación intrínseca. Entonces tiene que ser de manera explícita, ¿ya? Y tenemos que las actividades que vayamos a realizar tienen que ir de la mano con las habilidades que aparecen aquí, ¿ya? Definir, adivinar, relacionar, categorizar, valorar, utilizar y analizar, ¿ya? Todo esto lo podemos hacer con las palabras que trabajemos, por ejemplo, a partir de un texto que leí, a partir del relato de una experiencia que pueda darme algún niño, por ejemplo, fue al cine el fin de semana, y podemos ver qué cosas pasaban en la película y de ahí determinar algún tipo de vocabulario en específico que yo quiera profundizar, al que yo le voy a pedir que lo analicemos o que lo organicemos en categorías o quizás relacionemos con otra experiencia o esa palabra, por ejemplo, con un sinónimo. Y ver de qué manera podemos estructurar la misma oración, pero que no cambie el significado, en fin. Entonces yo voy utilizando esa palabra en diferentes contextos y buscando nuevas palabras que surjan a partir de esta para poder ir profundizando y aumentando el vocabulario que nosotros podamos desarrollar en el niño o en la niña, ¿ya? Y también se va a dar un aprendizaje implícito que significa y va a estar contenido que, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en un texto varias veces
o en diferentes textos la misma palabra, de manera implícita el niño puede ir haciendo este análisis y esta correlación que existe entre la palabra que él vio, por ejemplo, y sus sinónimos, o estas palabras que él vio y lo que significa lo contrario, ¿ya? Y esto lo puedo ir trabajando a través de la lectura compartida, ¿ya? O también a través de la lectura de textos múltiples. ¿Ya? Entonces, siempre el trabajo de lectura, a pesar de que los niños no sean lectores, es algo que yo necesito favorecer desde el inicio, o sea, desde el nivel preescolar, o sea, la cuna, que yo tengo que ir trabajando estos precursores. ¿Ya? Antes de eso, no sé si lo voy a abordar por acá con respecto al tipo de palabras ya. Entonces, comentarles que cuando nosotros hablamos de vocabulario y de significado de las palabras, vamos también a... existe la cantidad de palabras que yo puedo aprender, o sea, que puedo conocer en amplitud, ¿ya? Y eso quiere decir que es, por ejemplo, palabras que yo sé que son palabras, ¿ya? Y que tiene que ver con el vocabulario que los niños manejan. ¿Ya? Entonces puede ser que un niño tenga un amplio vocabulario y que sepa que esas palabras significan cosas, pero que no sepa qué significan ni sepa cómo ponerlas en un contexto. Y existe algo que se llama el vocabulario en profundidad, ¿ya? Y eso significa que el niño, esas palabras que las conoce en profundidad, conoce su significado y sabe cómo posicionarlas dentro de un contexto que sea significativo y que tenga como una forma de utilizarlas de manera adecuada en uno u otro contexto. ¿Ya? Entonces, el vocabulario tiene esas dos componentes, que puede ser en amplitud y en profundidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo evalúo o veo si es que el niño conoce palabras, yo tengo que saber si es que, claro, sabe efectivamente qué es una palabra, o si es que la conoce en profundidad y sabe cuál es su significado. ¿Ya? Eso porque me parece que no lo había puesto aquí en la presentación, pero es importante mencionar. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo pudiéramos trabajar el vocabulario a través de un diálogo. ¿Ya? Entonces aquí está el diálogo del adulto y aquí está el diálogo que podría, o el rol que podría tomar el estudiante. Entonces tenemos, en el cuento decía, un mal día, un atún veloz, feroz y muy hambriento vino corriendo a través de las olas. Entonces la palabra de la que quiero hablar es feroz, ya explícito. Yo le digo al niño, hoy quiero que hablemos de la palabra feroz. Di conmigo la palabra feroz. Ya, los niños dicen feroz en respuesta coral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el adulto, cuando algo es feroz, es muy poderoso y fuerte. Hemos tenido un muy mal tiempo últimamente, con mucha lluvia muy fuerte y mucha lluvia, vientos fuertes. Yo le pido a los niños que demuestren cómo soplaban esos vientos, ¿ya? Entonces los niños mueven los brazos y tenemos aquí también el componente que tiene que ver también con la función ejecutiva, que es la parte motriz, ¿ya? Toda la parte de psicomotricidad también está incorporada dentro de las habilidades que se requieren para el aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí yo introduzco la palabra feroz, pero ya en otro contexto, entonces en verdad vientos feroces, ya, y ahí movemos los brazos de manera muy haciendo el significado de feroz, porque claro, si movemos los brazos así muy lentamente, significa que no le estamos atribuyendo el significado que corresponde, ¿cierto? Ya, entonces como te le puedo decir, ahora dime algo que tú sepas que puede ser feroz, ¿ya? Entonces, tratemos de usar la palabra feroz cuando me lo cuentas. O sea, el niño puede decir un tiburón feroz, un lobo feroz, un león feroz, no sé, un gato feroz. Y ahí vamos haciendo participar a los estudiantes para que también sea dinámico. También nosotros pudiéramos, por ejemplo, pedirles que hagan la mímica, ¿cierto?, de feroz o de la mímica de su animal, al que consideran feroz o su elemento, de tal manera que los demás puedan adivinar, y ahí vamos haciendo como estas dinámicas de juego que yo les decía, que hace que también los niños tengan, se sientan motivados y entusiasmados por aprender, ¿ya? Entonces el adulto, sí, un tiburón feroz, feroz significa fuerte y poderoso, ¿ya? Entonces yo procuro que a varios niños se les dé la oportunidad de usar la palabra. Ya el adulto comentó, ¿cierto? Claro, con cada uno de ellos,
y le dice si es que es posible que usen esa palabra cuando estén hablando, cuando estén escribiendo, ¿ya? Y finalmente el adulto vuelve a retomar, entonces le dice, digamos la palabra feroz otra vez. Entonces hacemos este trabajo más intensivo o intensificado, ¿cierto? De la palabra como objetivo que yo tenía, ya de la palabra target. Y los estudiantes dicen la palabra finalmente. Entonces ahí tenemos como un ejemplo de cómo sería un diálogo si es que nosotros queremos y cuáles serían como los elementos a considerar para poder trabajar el vocabulario a través de un diálogo con los niños y niñas. No solamente puede ser a través de la lectura, yo les decía a través de un relato, a través de una conversación, como es en este caso, a partir de una imagen, puede ser a partir de algo que nos va a relatar otra persona, etcétera, etcétera. El tema del vocabulario aquí es como bien infinito. ¿Qué propuesta es para niños más pequeños, ¿ya? Y esta propuesta se llama STARS. Este es el acróstico, está en inglés y yo aquí se los puse en español al ladito para que se les haga más fácil, ¿ya? Donde tenemos en principio enfatizar, ¿ya? ¿Cierto? Hacemos una pausa antes y después de la palabra para llamar la atención usando una voz más alta o más baja. Esta estrategia yo la sugiero para niños más pequeños, no sé si se los dije. Para niños más pequeños, ¿ya? Niños de nivel de transición, pre-kinder, kinder, niños de sala cuna, ¿ya? Si tienen niños más pequeñitos con los que trabajan, les sugiero como esta estrategia para trabajar el vocabulario, ¿ya? Entonces yo primero, si les voy a hablar, no sé, del león, yo voy a decir, había una vez un gran león, y voy a enfatizar esa palabra, voy a hacer una pausa antes de decirla y después de decir esa palabra, ¿ya? Además de usar un énfasis en la prosodia, por ejemplo, o utilizar un énfasis, un aumento del volumen de la voz, o me puedo ir un poco más hacia los tonos agudos, para poder llamar la atención de ese niño, o quizá podría utilizar un tono de voz más bajito, entonces yo podría decir un león, ya podría decir como un gran, pero estaba dormido, ¿ya? Entonces ahí yo voy cambiando y haciendo estas diferencias en los cambios tonales, ¿ya? Después tengo mostrar, ¿cierto? Que sería aquí la S, y le muestro la imagen. Mira, bueno, esta imagen está con la palabra peatón, ¿ya? Entonces, le muestro en el libro, en este caso, dónde está el peatón o dónde está el león del que yo le estoy hablando. Le muestro, mira, aquí está el león, ¡wow! El león, y le hago la mímica del león, ¿cierto? Aquí habla del peatón y dice hacer la mímica de caminar como un peatón, aquí está el peatón y va caminando, ¿ya? Entonces, hago el énfasis en la palabra que quiero mostrar, le muestro el dibujo para hacer la asociación ahí del significado con la representación visual de la palabra o del dibujo en este caso. Luego voy aquí a la T, que sería contar o hablar. Entonces le nombro la categoría o defino la palabra. Entonces le digo, mira, el león es un animal y es un animal muy feroz. Y le hablo de esta palabra que sería como la que yo quiero hacer el énfasis. Ya recordemos que ahora estamos haciendo el ejemplo león o con peatón. Entonces digo, mira, el peatón es una persona que no usa el auto, sino que camina por las calles. Y le empiezo a conversar de esa palabra, de qué es lo que significa, puedo dar detalles, mira, tú eres un peatón cuando caminas, cuando cruzas la calle, cuando vienes al colegio, no sé, cuando salimos a andar en bicicleta, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego tendríamos bueno, la A que es como para unir, ¿cierto? Y que sea el acróstico. Pero tendríamos la R de relacionar, y aquí relacionamos la palabra con las experiencias o los conocimientos previos. Entonces, mira, un león, como cuando fuimos al zoológico, ¿te acuerdas? Cuando fuimos, no sé, de paseo en el curso XX. O cuando vimos, no sé, o peatón, como les decía, que es el ejemplo que aparece acá. Entonces, mira, ¿te acuerdas cuando o sea, cuando fuimos, no sé, al gimnasio con los amigos a jugar con la pelota XX y caminamos por la calle? Bueno, ahí fuimos peatones. Entonces le vamos hablando de esas experiencias, ¿para qué? Para que podamos relacionar
lo que estoy viendo en este momento con las experiencias previas que ya trae el niño, porque me va a permitir hacer una correlación más robusta a nivel neuronal también, ¿ya? Y finalmente tenemos el SSI, de dilo de nuevo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la palabra antes de leer el libro, durante la lectura del libro y después de leer el libro, ¿ya? Entonces, antes de leer el libro yo le digo, mira, si la tapa está el león, o sea, vamos a hablar del león, o de un león feroz, ya, durante el libro le voy leyendo, ¿cierto?, del león, y después de la lectura yo le digo, wow, no sé, por ejemplo, ¿te gustó el libro del león? Y le voy contando nuevamente, voy utilizando esta palabra, ¿ya? Elijo una palabra en la que voy a hacer el énfasis y esa es la que voy a trabajar durante toda la lectura. Esta es precisamente para trabajarla durante la lectura. Ya, esta estrategia es precisamente para eso. Eso con respecto al vocabulario. El vocabulario tributa principalmente a la comprensión. Ya habíamos visto que todas las otras, los otros precursores tributaban a la decodificación, como en gran medida el vocabulario tributa mayormente a la comprensión. ¿Por qué? Porque nos permite conocer, usar estas palabras, ¿cierto?, en profundidad, no en amplitud, ¿cierto? Profundidad se refería a conocer el significado, poder utilizarlo en otros contextos, y eso me va a permitir a mí poder acceder rápidamente al significado de las palabras y poder comprender de mejor forma lo que yo estoy leyendo, ¿ya? Y aquí van a estar involucradas, sí, muchas de las funciones ejecutivas y habilidades cognitivas de orden más superior, ¿ya? Porque requiere que ya se realice como un procesamiento de la información y un análisis de lo que yo estoy leyendo para poder asignarles estos significados, tanto a la oración como a un texto en concreto, ¿ya? Entonces, hasta aquí de vocabulario. ¿Dudas con respecto a lo que les planteé? ¿Dudas, consultas? La verdad es que uno siempre cuando va a trabajar vocabulario, como que dice, vocabulario, ¿cómo lo hago? Ya, muro de palabras, por ejemplo, ya, muro de palabras nuevas. No sé, diccionario de palabras que me parecieron novedosas en la lectura, ¿ya? Pero estas propuestas a mí me parecen súper interesantes de estarles como una miradita en profundidad y ver cuál se adecua de mejor forma, porque nos permiten hacer un trabajo más sistemático, ¿ya? Sobre todo las propuestas que yo les comentaba acá, por ejemplo, como al tipo de palabras al que tenemos que apuntar, como esta propuesta que ya tiene un estudio de por medio. Bueno, este era como el resumen, y acá teníamos esta otra propuesta que también es interesante para el tema de las lecturas. Ya, si no hay más, o sea, perdón, si no hay dudas, entonces avanzamos. Y vamos a hablar ahora un poquito de las funciones ejecutivas, ¿ya? Respecto a las funciones ejecutivas tenemos ya, tenemos memoria de trabajo, de la que hemos venido conversando, ¿cierto?, ayer y hoy día, que es un elemento súper importante, una función cognitiva súper importante en el sentido de que es la que va a estar en juego, ya sea en la decodificación como en la comprensión, ya manteniendo esta información que yo traigo desde la memoria de largo plazo, que está almacenada, ¿cierto?, en estas micro cajitas, ¿cierto?, que existen como en el cerebro, en el que vamos guardando esta información. Y la memoria de trabajo lo que nos permite hacer es que yo poder mantener esa información ahí e ir seleccionando, y aquí entra el juego de control inhibitorio, ir seleccionando cuál es a la que yo debería acceder de acuerdo a lo que estoy decodificando, o de acuerdo al contexto en el que estoy leyendo, o de acuerdo a la situación en la que estoy enfrentado, ¿ya? Entonces ahí el control inhibitorio tiene que ver con esta tarea de decidir, por ejemplo, cuál es una palabra y cuál no es una palabra, en la lectura de pseudopalabras, por ejemplo, de decidir cuándo voy a leer la palabra sapo y cuándo voy a leer la palabra
pato, por ejemplo, cuando me veo enfrentado a uno u otro fonema y que tengo que hacer la correspondencia a su grafema. Y así el control inhibitorio está constantemente trabajando ya en el proceso lectoescritor. Y también tenemos la flexibilidad cognitiva como un elemento importante porque nos va a permitir poder transitar entre una actividad y otra de manera fluida y también pasar de una actividad cognitiva que tiene que ver con la decodificación, por ejemplo, a una actividad cognitiva mucho más compleja que ya sería cuando abordamos los aspectos comprensivos, ¿ya? ¿Cuál es una propuesta de trabajo? A mí esta me gusta bastante porque integra distintos aspectos de la funcionalidad ejecutiva, tanto lo cognitivo como lo emocional, ya que tiene que ver también con la emoción por aprender, como yo les decía el otro día, pero también cómo regulo mis emociones para poder estar en un equilibrio que le permita a los niños tener sus niveles de alerta más descendidos, ¿cierto? Y poder dar paso a estos procesos que son funciones cognitivas que requieren que estos niveles de alerta o atencionales estén como un poquito más off para poder dar paso a los procesos de aprendizaje, y también involucra estos aspectos que son más motrices, como yo les decía, los aspectos del movimiento para el aprendizaje también es un componente importante. Entonces aquí seguimos estos 5 pasos. A ver, hay un mensajito aquí. Ah, ya, acá novena región, hay temporal. ¿En serio también estoy en Temuco? Yo dije que no había temporal. Pero bueno, Ana, bienvenida. Está grabada la clase, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, esta propuesta, ¿qué incluye? Incluye 5 pasos, ¿ya? Y se va trabajando tanto con apoyos visuales que me permitan o le permitan al niño organizarse y poder visualizar de manera gráfica en qué etapa es la que estamos. Y también está ordenado por los colores del semáforo, ¿ya? Entonces hay una etapa que tiene asociado el color rojo, hay una que tiene asociado el color amarillo y una el color verde, ¿ya? Ay, Ana dice que está en el silla, mucho temporal, Ana. Yo, mira, ni me he asomado, así que ojalá que aquí no esté lo mismo. Ya, entonces tenemos el primer paso. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿Ya cómo lo vamos a trabajar en sala? Bueno, a través de desafíos, ¿ya? Desafíos que nosotros le vamos a plantear a los estudiantes o pequeños problemas que ellos tienen que ir resolviendo, ¿ya? Y para resolverlos hay que generar un plan de acción, luego ejecutarlo y finalmente revisar. Entonces aquí se pone en juego también el automonitoreo, ¿ya? Entonces el primer paso es parar, entonces se le muestra a los estudiantes la foto, ¿cierto?, del pare, o la que ustedes definan para poder trabajar, y se les muestra el color asociado al color rojo. Entonces paramos, nos detenemos todas las actividades que estemos haciendo, y parar significa que hay que escuchar. Entonces tenemos asociado el apoyo visual, ¿cierto?, de escuchar, y también el color rojo porque estamos detenidos escuchando. En este punto nosotros le damos la instrucción al niño, o a la niña, o al grupo de niños. Entonces podemos plantear el problema. Los problemas tienen que ser accesibles también de resolver para los niños. Entonces, por ejemplo, el problema puede ser, la profesora necesita, o los niños, o Juanito, no sé, necesita pintar un dibujo. Entonces le doy el problema. Pero resulta que sus lápices se les acabó la punta, ¿ya? Entonces ustedes me tienen que ayudar a idear un plan para que Juanito pueda lograr pintar su dibujo, porque se lo tiene que regalar a la mamá, por ejemplo. Y está en un gran problema y ustedes van a ser los ayudantes de Juanito para que logre superar esa dificultad que tiene, ¿ya? Entonces, una vez que le presentamos el problema, pasamos y le mostramos el color amarillo. Niños, ahora es momento de hacer nuestro plan, ¿ya? Entonces ponemos aquí el dibujo de pensar, y los niños, ya sea de manera individual, esto lo pueden trabajar de manera individual o de manera grupal, vamos generando un plan de acción, y que también pudiéramos tener, dependiendo de la edad de los niños, pudiéramos tener como facilitadores, ¿cierto? En el sentido de que le vamos a decir, mira, un plan de acción de 2 acciones, no sé,
buscar el sacapunta, sacar la punta del lápiz, listo, se solucionó el problema, ¿ya? O un plan de acción, no sé, de 3, 4, 5 acciones, dependiendo la complejidad o las habilidades que tengan sus niños. Esto no tiene una edad como en específico y particular que se aplique, ¿ya? Así que ustedes lo pueden ir adecuando en la medida que vayan conociendo a sus estudiantes. Y finalmente le damos unos minutos para hacer esto, no sé, 5 minutos, por ejemplo, para pensar nuestro plan de acción, para idearlo. Encendemos la luz verde y ponemos la imagen de hacer, ¿ya? El apoyo visual de hacer, y los niños tienen que ir y ejecutar las acciones, buscar el sacapunta, sacar la punta al lápiz, ¿cierto? Y entregar el set de lápices a Juanito para que pueda solucionar el problema, ¿ya? Y finalmente revisamos lo que hacemos, ¿ya? La revisión es el último paso, damos el apoyo visual, también estamos en color verde, y es importante porque me va a permitir ir desarrollando el automonitoreo en los niños, ¿ya? Entonces podemos hacer o tener un checklist para los mismos niños y decir, ya, ok, ¿tuvimos el paso 1? Sí, lo hicimos. El paso 2 también, ya, ok, ¿cómo lo hicimos? Y reflexionar en torno a eso también puede ser mediado por uno o más adultos, o quizá le podemos dar la oportunidad a un par de niños y no a todo el curso. Entonces ahí tenemos que ir visualizando, pero hacer este tipo de ejercicios para el desarrollo de las funciones ejecutivas es uno de las cosas que nos va a favorecer, si bien no directamente, porque es cierto, estamos como aquí nos alejamos un poco de los precursores, pero sí estamos desarrollando esta capacidad de planificar, de organizar, de automonitorearse, de monitorear a un otro, por ejemplo, de ser capaces de analizar y visualizar los errores que pudiéramos haber tenido, nos va a dar paso a que estas funciones ejecutivas estén funcionando. Ya, acá está la propuesta de la que yo les estoy hablando, por si quieren revisar más en detalle, lo pueden tomar desde ahí, ¿ya? Eso con respecto a las funciones ejecutivas. ¿Alguien las trabaja? ¿Las trabajan de alguna otra manera? Me encantaría que aquí pudiéramos hacer un comentario antes de ya dar paso de lleno a la experiencia de aprendizaje, porque con eso finalizamos todo lo que tiene que ver con precursores, ¿ya? Así que por mientras me comentan, yo les quiero mostrar una pauta de evaluación, que yo no la tengo en el PowerPoint, pero sí se las mandé en los archivos. Y vamos a revisar la pauta mientras ustedes me comentan si incorporan el trabajo de las funciones ejecutivas o no. Sí, no, y si es sí, cuéntenos de qué manera lo están haciendo, ¿ya? O pongan dedito para arriba, dedito para abajo ahí, por mientras yo les abro la planilla de evaluación que les quiero mostrar, que es un test para la detección temprana de dificultades en la lectoescritura. ¿Están por ahí? ¿Me escucho? Muéstrenme ahí, dedito para arriba, sí, no, lo usan, no lo usan. No es algo muy popular, así es que no los culpo ni los juzgo, pero lo importante es que tenemos ya ahora claridad. Ya, no dice Denis, no dice María Primbertes, conocía la estrategia, me pareció muy interesante. Sí, como les decía, no es muy conocido. Por lo general, cuando nosotros vamos a trabajar precursores, que trabajamos con ciencia fonológica, vocabulario y, si es que, discurso narrativo, ¿ya? Pero le damos con la conciencia fonológica, y en realidad hay que conocer que existen más precursores que también tienen evidencia, y que en el fondo tenemos que favorecer todos los aspectos, tanto la decodificación como la comprensión. ¿Ya? Entonces hay que ir incorporando. Otra actividad que me acordé ahora, que tiene que ver también con el control inhibitorio, es esta actividad como el nervioso. ¿Han jugado al nervioso alguna vez? El nervioso es este juego de cartas en el que vamos diciendo 1, 2, 3, 4, y cuando yo digo 4 y en la carta aparece el número 4, ¡pum!, yo le pego a la carta, ¿ya? Ahí esa es una actividad clara de cómo funciona el control inhibitorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que inhibir las ganas de querer pegarle la carta que no corresponde. Hay un juego también que se llama taco, queso, cabra, gato, no sé si lo conocen. Ya, lo mismo, ese tiene el mismo principio.
yo voy diciendo taz, cabra, queso, taco, y cuando aparece el monito que corresponde a la palabra que yo dije, ¡pum!, le pego y me llevo las cartas. Lo pueden buscar ahí en Google. Y ustedes pueden hacer su propio juego. Por ejemplo, ayer cuando yo les mostraba la velocidad de denominación, yo a veces uso cartas de las letras, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy a trabajar, no sé, M, P, L, S. ¿Ya? Entonces yo tengo hartas cartas con esas mismas letras y las voy pasando. M, P, L, ¡pum! Y cuando corresponde, yo la atrapo. ¿Ya? Y juego con los niños. O también tengo cartas de categorías semánticas básicas, de frutas, tengo las de animales, tengo la de útiles escolares, que también la uso harto, y vamos haciendo exactamente el mismo juego. Le doy el mazo a los niños y vamos diciendo el nombre de las palabras, y también trabajamos velocidad de denominación. Y al mismo tiempo que el control inhibitorio, ¿ya? Y decía, en mi colegio estamos con la metodología BES. Uy, no conozco esa metodología. Que considera algunas funciones ejecutivas como hábitos de mente, los cuales se deben incluir en cada clase. Mira qué interesante, no conozco la metodología, así que la voy a anotar para poder buscarla. O cuéntanos un poquito de qué se trata, si todos no... Metodología, ves, ya, ahí la anoté para buscarla. Si nos quieres contar algo, Silvia, perfecto. Si no, voy a compartir acá la pauta, la planilla de texto. Hemos hablado de ¿cierto?, los precursores que hay que trabajar, pero ¿cómo nosotros podemos saber tempranamente cuál es, si es que ese niño o niña va a presentar efectivamente o tiene probabilidades de presentar algunas dificultades de la adquisición de la lectura? ¿Ya? En base a estos autores, que es Cueto, Suárez, Molina y Yenderosas, Rosas creo que es acá, sí. En el 2015 hicieron esta pauta, este test de detección temprana para dificultades del aprendizaje de la lectura, y esto lo adaptó una colega que es Elizabeth García, ya que no sé si los colegas fonoaudiólogos que están aquí la van a conocer como la autora de los pictografemas y los pictofonemas, que también son un excelente material para poder trabajar. Si no los conocen, los pueden buscar ahí en Google como pictofonemas o pictografemas, y son apoyos visuales para poder trabajar, que permiten trabajar la correspondencia del grafema y el fonema también. ¿Por qué? Porque lo asocian a una imagen. Por ejemplo, la A es como una persona del dentista, así como abriendo la boca, ¿ya? Entonces ahí los niños inmediatamente hacen como la asociación con el apoyo visual, y lo van adquiriendo con mayor facilidad como un apoyo. Ya ella se dio el tiempo de pasar esta pauta, así que yo no me llevo los créditos aquí. Los autores son los que aparecen aquí arribita, como yo les había comentado. Y bueno, en primera instancia vamos a evaluar, esta es una pauta de detección temprana, se utiliza en niños desde los 4 años, 4 o 5 años lo pueden usar. Y ¿qué es lo que nos ayuda? Bueno, se van contando los puntos, ¿cierto?, de acuerdo a los aciertos que tengan los niños, y aquí está claramente la instrucción que tenemos que dar y cómo lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, como es para niños pequeños, esta pauta se aplica a través de, como si fuese un juego, ¿ya? Entonces le dice, vamos a hacer un juego, te voy a decir 2 palabras, tienes que decirme son iguales o diferentes, entonces si las 2 palabras son la misma o no son la misma, ¿ya? Gol, gol, son iguales. Dar, bar, son muy parecidas, pero no son iguales, son diferentes. Ese es el ejemplo que yo le doy. Una vez que me aseguro que el niño o niña comprendió el ejemplo, yo comienzo a aplicar las palabras que están acá. Si es necesario agregar otro ejemplo o agregar apoyos visuales para comprender el ejemplo, está permitido, ¿ya? Luego vamos a ver la segmentación de sílabas, y aquí, ojo, que segmentar no es conteo, ya aquí no le vamos a decir, mira, cuántas palmaditas dimos, sino que si es que el niño es capaz de separar, por ejemplo, ventana y no ventana, ¿ya? Solamente segmentar. Después tenemos identificación de fonema, y aquí lo que hacemos es, en el fondo, la discriminación auditiva, que el fonema está o no está en esa palabra, ¿ya? Entonces, ¿está en zorro? Sí, sí está, ¿cierto? ¿Y está en pelo? No, no está,
¿ya? Y entonces seguimos con estas palabras que aparecen aquí. Luego tenemos la repetición de pseudopalabras, y ¿cierto? Estamos trabajando con la vía fonológica, la ruta fonológica de la lectura, entonces vamos a ver si estas palabras existen o no existen, ¿ya? Entonces yo le digo al niño, Nigo, ¿esa palabra existe o yo la inventé? ¿Ya? Entonces ahí vemos la repetición de las pseudopalabras. Luego vamos a ver la repetición de dígitos, y aquí lo que estamos trabajando es la memoria de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos columnas porque aquí hay una consigna que es como bien específica, que es que dice que si el niño fracasa, acá, si falla se le dará otra oportunidad, pero con la serie que está en la otra columna. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al niño 5, 2, 1, y él me dice 5, 2, y no se acuerda más, yo le doy otra oportunidad y le digo 6, 4, 8, ¿ya? Y así sigo después con la otra columna. Si fracasa 2 veces, la prueba se deja hasta ahí en ese ítem, ¿ya? Luego vamos a ver la fluidez verbal, y aquí volvemos a retomar el ejemplo que dábamos ayer. Entonces la fluidez verbal es sin ningún estímulo visual, no tengo nada visual que me ayude, sino que yo solamente le digo al niño, en 1 minuto tienes que nombrar todos los animales que se te ocurran, ya todos los animales que tú conozcas, de los que tú te acuerdes, y le voy dando un puntaje de acuerdo a la cantidad de animales que nombró, ¿ya? Y lo bueno de esta pautita es que de acuerdo a los puntajes después se cuenta y me levanta 2 banderitas de alerta si es que existen dificultades leves o dificultades severas. Ahí me recomiendan estos autores yo poder levantar un plan de trabajo específico, porque probablemente esos niños o niñas que puntuaron en estos rangos vayan a ser niños que vayan a presentar alguna dificultad en la lectura más adelante. Entonces, ¿qué me permite esta pauta? Poder reaccionar en edades tempranas, ¿ya? Poder tomar acción tempranamente para que el trabajo se comienza a hacer cuando la plasticidad de este cerebro, cuando las posibilidades de aprendizaje son mucho mayores, ¿ya? Lo que no quiere decir que si lo hacemos más tarde no se vaya a dar, ¿ya? De hecho, el cerebro sigue aprendiendo durante toda la vida, ya la neuroplasticidad, eso es lo que nos ha demostrado a través de los estudios que han surgido del cerebro, ¿ya? De hecho, toda la neurogénesis del hipocampo y esta generación de nuevas memorias está favorecida precisamente por ese aspecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras más edad va a ser más complejo, va a ser más difícil. Quizá lo que nos hubiésemos demorado 3 meses en un plan intensivo, acá nos vamos a demorar 12 meses, ¿ya? Pero por eso que es importante hacer estos test de detección temprana en el que nos va a permitir rápidamente saber si es que va o no va a existir alguna dificultad en la lectura, ¿ya? Y esto va acompañado de un estudio. El estudio igual se los puse en la carpeta para que ustedes lo puedan así que aplicar, y ahí está el estudio para que lo puedan leer más en profundidad. No sé si alguien lo trabajaba, lo conocía, lo ha aplicado, que nos pueda contar su experiencia. Es súper fácil de aplicar, uno no se demora. Yo creo que si se demora 15 minutos es harto, porque es muy, muy cómodo, fácil, rápido, da información fidedigna también, es bien certero, así que es una súper buena herramienta para que se lo lleven. No está en el PPT, pero sí se los puse en la carpeta si es que Amelia se los va a enviar. Solo el PECFO, dice Claudia. Ya, sí, pero el PECFO es un poco más largo y solo evalúa la conciencia fonológica. Igual hay un test que es de CDTI, que no sé si lo conocen, que es el ABCDTI. El ABCDTI, que también evalúa precursores de la lectura. Y ese es del CDTI-UC de la Universidad Católica, Yacuba, dice ahí Claudia también, de la Universidad Católica, así que también está normado para niños en Chile. Aquí yo lo conocí el ABCDTI trabajando en una escuela donde iba a Araucanía a aprender, y ahí aplicaban ese test, que se aplica en el computador, de hecho. Así es que también es bien entretenido de realizar para los niños. También evalúa precursores de la lectura. Sí, también tiene funciones ejecutivas. Es ABCDTI, implicadas. Pero se compra mira, tú lo buscas en internet y se tiene que comprar la licencia para poder aplicarlo.
como para poder corregirlo, porque como es online. Ya, pero ahí ese que yo les mandé no requiere ninguna licencia, no requiere nada, es muy rápido, fácil de aplicar, así es que ese sí o sí lo pueden usar sin mayor problema. ¿Ya? Ya, entonces, ahora vamos a dar paso a ya el diseño de la experiencia de aprendizaje. Ahora, ¿cómo vamos a poner al servicio de las experiencias de aprendizaje todo lo que ya hemos visto y conocemos sobre los precursores de la lectura? ¿Ya? Entonces, para diseñar experiencias de aprendizaje, ya sean de manera individual como de manera grupal, vamos a tener ciertos gold standard, ya que son como elementos como súper claves que no nos pueden faltar porque son como las estrellitas doradas, ¿cierto? Para que este cerebro esté muy contento aprendiendo y que finalmente se generen aquí esto que están viendo ustedes, que son dos neuronas que están haciendo sinapsis, ¿cierto? Están liberando neurotransmisores para poder generar esas conexiones neuronales que nos va a permitir aprender finalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los gold standard? O sea, lo que no les puede faltar en una experiencia de aprendizaje es que la experiencia sea motivadora, que despierte el interés del niño, y para eso yo puedo utilizar estrategias del juego, ¿cierto? Yo ayer les decía, si han escuchado hablar de la gamificación o de la ludificación, que tiene que ver con cómo yo pongo al servicio de actividades que no son entretenidas per se, dinámicas y estrategias del juego como la narrativa, como las diferentes etapas, los diferentes niveles, los desafíos, el juntar puntos, por ejemplo, me permite también activar la motivación. Las experiencias de aprendizaje también tienen que ir por niveles, o sea, yo en un curso siempre voy a tener 2 o 3 niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿ya? Siempre voy a tener un nivel que es más inicial, uno que es más, o que es un poco promedio, y uno que va más avanzado. Entonces, a veces se me escapa un poquito esos niveles, yo tengo que diseñar en función de las habilidades que tienen mis estudiantes, del nivel en el que ellos están. Ya, si son lectores silábicos, son lectores palabra a palabra, son lectores fluidos, ahí yo tengo que ir diseñando mi trabajo de acuerdo a esos niveles, ¿ya? O si hay un nivel del lenguaje que está más descendido, uno que está más avanzado, ahí voy nivelando, ¿ya? Y también tiene que ser medible, ¿ya? Las experiencias de aprendizaje tengo yo que poder medirlas en el tiempo, ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Si yo no logro hacer que una experiencia de aprendizaje sea precisa, tenga los objetivos medibles, yo no voy a poder saber el progreso que tienen los niños, ¿ya? Y si no sé el progreso, no puedo hacer los ajustes necesarios para que ellos puedan aprender. Entonces, eso sí o sí son cosas que tienen que pasar, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un video de un tirito. Esta es una experiencia de aprendizaje individual, donde estamos trabajando aspectos lectores. A ver si se ve. Será, ¿qué será? Yo no lo sé, que diga alguien para saber. 1, 2 y 3. ¡Wow! ¡Es una serpiente! ¡Wow! Es una serpiente. Es una serpiente lavándose los dientes con agua caliente. No tiene dientes. No tiene dientes. No tiene dientes. Y mira, si lo cierro, ¿qué es? ¿Qué es? Un pase para tirarse para el agua. Para tirarse al agua, un flotador. Es un flotador. Una Ya, si ustedes lo ven ahí, ¿cómo veían ustedes a ese niño? ¿Es un niño que está aburrido? ¿Un niño que está entusiasmado? ¿Es un niño que está disfrutando? ¿Cómo lo pudieran definir a ese niño con esa experiencia leyendo ese libro, en el fondo disfrutando de la lectura? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme en el chat. Hoy acabo de escuchar que está lloviendo, pero a mares. ¿Cómo lo ven a ese niño? Cuéntenme. Motivado, está entusiasta, ¿cierto? El que termina luego la actividad y revisar y comentar lo que está ahí.
En el fondo esta es una actividad muy sencilla, pero que es repetitiva, que es predecible. Nosotros cada vez que avanzábamos una página teníamos que esperar, estábamos trabajando también el control inhibitorio ahí, el automonitoreo, porque él tendía a rápidamente querer analizarlo, entonces no se daba el tiempo ni de comentar, ni de buscar las palabras, ni de contarnos lo que estaba ahí en ese libro. Entonces, con algo muy sencillo, pero que para el niño sea desde el interés que tiene él también, él quería llegar al final del libro porque había un dinosaurio y él es fanático de dinosaurios. Entonces, ese libro tiene solapas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir incorporando elementos que animen la lectura en este caso. Ya yo utilizaba la canción, ¿cierto? Este golpeteo con las manos, en el que esperábamos, en el que íbamos comentando. Y es un libro súper entretenido también de revisar. A mí me encantan los libros con solapas o que vayan descubriendo. Y esta es una experiencia de aprendizaje que está diseñada para el aula y que tiene que ver con el precursor de correspondencia, o sea, perdón, principio alfabético, ¿cierto? Que es correspondencia grafema-fonema. Y en el fondo los niños tienen estas tarjetas que dice yo tengo, tú tienes, o yo tengo, quién tiene. Y yo le voy pidiendo a los niños, que también es una forma como más entretenida de jugar, es como un juego de cartas, yo le entrego las cartas a los niños y partimos con alguno, por ejemplo, voy a partir yo y le digo ya, yo tengo A, ¿quién tiene D, por ejemplo? Y el que tenga D dice, yo tengo D, ¿quién tiene L? Y así se sigue el juego hasta que todos pueden responder. Este juego de cartas también se los puse en sus materiales, así que también lo van a tener, está listo para llegar a imprimir. Lo plastifican, si quieren lo ponen en grande, yo lo imprimí del tamaño de la hoja y lo tengo ahí para que los niños lo puedan visualizar ahí en grande, ¿ya? Esto también pudieran editarlo ustedes y poder hacerlo con el tipo de letra con el que están trabajando, ya venía con esa letra, a mí me parece que también es fácil de identificar para los niños. Podríamos trabajarlo con diferentes formas de la letra, porque recuerden que la enseñanza debe ser explícita, entonces tenemos que enseñarle al niño que la A está en formato mayúscula, en minúscula, en imprenta y en manuscrita, porque así se lo van a encontrar en los diferentes libros y todo lo que puedan ver en el ambiente letrado, y tienen que ser capaces de hacer esa correspondencia de la letra con el sonido. Ya, así es que esto también va dentro de los materiales que ustedes se van a llevar, de los insumos. Es súper entretenido. A más de alguien debe haberlo jugado, de los que están aquí. O algo parecido. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O cuéntenme qué tipo de juegos han hecho ustedes para, ya, eso hagamos. ¿Qué tipo de juegos han hecho ustedes para trabajar principio alfabético? Yo soy una fanática de los juegos. A mí me encanta trabajar con los niños a través del juego porque es su proceso natural de aprendizaje. Los niños necesitan moverse, necesitan jugar, necesitan estar entusiasmados con lo que están aprendiendo. Recuerden que si no hay emoción, no hay aprendizaje. Si sus niños no están entusiasmados, no están aprendiendo. Y por eso después, cuando llega la próxima semana y usted dice, "Ay, es que le enseñé la A y se le olvidó y no acuerda nada", porque ese niño estaba aprendiendo. Yo necesito que se accione para poder aprender. Ya Claudia dice, con goma B encontrarlas en el suelo. ¿Cómo? No entendí. Ah, con goma Eva. Ah, con goma Eva encontrar en el suelo. Ay, súper, a mí me encanta y siempre hago el juego de los binoculares. Me encanta, con 2 tubitos, siempre les pido a los niños 2 tubitos de confort, hacemos los binoculares y después empezamos a buscar. Y ahí buscamos por toda la sala, por ejemplo, no sé, palabras que tengan la E, y empezamos a buscar, no sé, palabras que, o cosas que me pueda comer, ya, y empiezo a buscar con los binoculares. Así que súper entretenido ese juego también. Y con muy pocos recursos, le pido a los niños 2 tubitos de confort, arman sus binoculares y empiezan a buscar. O con 2 y arman un catálogo. También entretenido. Con dominó, dice Silvia. Sí, hay un dominó, yo tengo uno de Dactic. Dactic parece que es la marca. Y que es un dominó que tiene el dibujo y tiene la letra. Entonces, por ejemplo, tiene la I, tiene la isla. Entonces yo puedo ir haciendo la asociación también tanto del fonema como del dibujo, de la palabra. Súper. Ya, ¿quién más? Otro juego, para que le demos ideas a los colegas también de cómo trabajar.
Otro por ahí. Uno más, uno más. Tenemos el dominó, tenemos buscar las goma evas en el suelo, o sea, buscar las letras con goma eva en el suelo. Yo les di la de los binoculares, la del catalejo. Este juego de cartas que tengo, tú tienes. De antes yo les contaba el juego del dios con las mismas letras, que también podíamos trabajar ahí distintas funciones ejecutivas, además de el principio alfabético y también la velocidad de nominación, incluso podía ser igual. Así que ahí tenemos ya un par de ideas. Luego seguimos conversando, ¿cierto?, de el estándar que necesitábamos, y ahí tenemos diferentes estrategias que vamos a utilizar, tales como el modelado. Nosotros vamos a modelar, ¿cierto?, tanto como la letra o la habilidad que yo quiero desarrollar. Eso quiere decir que yo le muestro al niño la manera correcta de poder hacerlo. Le voy a pedir al niño también que haga el ejercicio de monitoreo, o sea, que constantemente esté automonitoreándose. Y también yo voy a monitorear ese trabajo. Yo no le voy a dar un trabajo autónomo. ¿Se acuerdan? Ayer cuando revisábamos las partes o la progresión en línea del trabajo, primero le muestro, ¿cierto? Lo hago en conjunto, le pido que lo haga con un otro y luego lo hago yo ya de manera autónoma. Entonces el monitoreo y el automonitoreo también es una habilidad que siempre tengo que estar desarrollando en los niños, sobre todo porque tienen que considerar que las funciones ejecutivas terminan de madurar aproximadamente a los 30 años. Entonces, hay algunos que hace poquito terminamos de madurar las funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de ir siempre trabajando y fortaleciendo este trabajo, porque el cerebro empieza a madurar de posterior a anterior, ¿cierto? Entonces lo primero que empieza a madurar es los aspectos visuales, entonces eso es lo primero que se desarrolla. Y finalmente las funciones ejecutivas, que están en la corteza prefrontal, que es en la zona anterior del cerebro, entonces son las que van madurando más tardíamente. Luego el principio de práctica y repetición, bueno, de hecho aquí también está determinado por las bases curriculares, ¿cierto? Sabemos que las bases curriculares siguen una progresión de los aprendizajes, de los objetivos de aprendizaje, y eso me permite a mí poder ir practicando y repitiendo una y otra vez el trabajo. Bueno, eso también está dado en el programa de Leo Primero, donde también viene todo el ejercicio, o sea, del principio de práctica y repetición muy bien como especificado. Lo vamos a ver al tiro a continuación. Y finalmente, favorecer lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar, que es la automatización. Ya yo esperaría que estos niños y niñas finalmente automaticen este proceso de la lectura y requieran o resguarden todo el procesamiento cognitivo a la comprensión, para que sean en el fondo lectores, ay, se me fue la palabra. Se me fue en este momento, pero en el fondo quiero decir que sean eficientes y eficaces en la lectura, pero no es esa la palabra que quiero, ¿ya? Tenemos entonces aquí, vamos a ver qué dicen las bases curriculares con respecto a los precursores, y tenemos que en el Leo Primero, que es un programa, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, tenemos que nos encontramos también con los precursores, ¿ya? Y con el principio de práctica y repetición. Entonces aquí está, en esta actividad, que aquí está planteada, ¿cierto?, como una actividad de conciencia fonológica, porque dice, marca con una X los dibujos que empiezan con la letra I, ¿ya? Y la idea es que los pueda marcar, y luego dice, nombra los dibujos que marcaste, y aquí cuando dice nombra, yo voy a trabajar la nominación y podría trabajar también la velocidad de denominación. Entonces yo le digo, mira, vamos a nombrar estos dibujos, o solo los dibujos que tú marcaste, y ahí entra en juego el control inhibitorio, de los elementos que comenzaban con I, por ejemplo, ¿ya? Y al finalizar esta actividad yo podría decirle, ya, y ahora no vamos a mirar y vamos a nombrar todas las palabras con I que estaban en esa imagen. Entonces ahí yo le agregué la fluidez verbal. Entonces, con un solo elemento de los que trae este libro, este recurso, que algunos colegios ocupan y algunos no, pero si es que ustedes los utilizan, ahí está para que puedan generar como esas adecuaciones al trabajo y poder incorporar todo de manera intencionada los precursores que hemos ido revisando, ¿ya?
Y también está el ejercicio de práctica y repetición, porque cuando nosotros hacemos una actividad, después pasamos a páginas posteriores y nosotros podemos, volvemos a repetir, por ejemplo, la actividad que estábamos haciendo, ¿ya? Entonces, volvemos a retomar, por ejemplo, el trabajo de las vocales, y vuelven a retomar el texto que se leyó, y así sucesivamente, lo vamos repitiendo y practicando una y otra vez. Y el aprendizaje se da también en base al principio de la repetición. Recuerden que habíamos hablado que aproximadamente 8 veces había que leer una palabra para que pasara la ruta fonológica a la ruta léxica. Estuvimos hablando de cómo se robustecían las conexiones neuronales a medida que vamos practicando una y otra vez. Esto es como pavimentar una carretera, ¿ya? Si yo paso muchas veces, o como hacer un camino, ya, si yo paso muchas veces esa misma parte, se va a ir armando cada vez ese camino más firme y más robusto, ¿ya? Una vez que ya se formó, ¿cierto? Ya no hay nadie que lo pueda destruir. Entonces, eso es lo que tenemos que formar nosotros con el aprendizaje. Practicar, repetir una y otra vez, que ese estudiante sea consciente de lo que está haciendo, que se emocione con el aprendizaje, que tenga que ver con el juego, con el movimiento, con los gustos e intereses, y de esa manera este aprendizaje va a ser robusto, y ahí ya el niño se va a ir a la casa y no importa que pasen 2 semanas de vacaciones, va a volver y no se le va a haber olvidado nada de lo que aprendió, ¿ya? Así es que creo que es nuestro principal desafío, y que levante la mano así como el que dice que no, porque es real. Los niños se van de vacaciones, van el fin de semana y vuelven, y nosotros decimos, pero ¿cómo si ya se lo sabía? ¿Ya? Resulta que ese niño nunca se lo supo, ¿ya? Nunca estuvo dentro de su... o la conexión neuronal fue demasiado débil, que vino una poda y se la llevó, y simplemente ya no lo que no se usa, el cerebro lo elimina, ¿ya? Ya, Silvia dice, yo evito usar esas palabras, árbol, isla. Busco otras menos típicas, porque no me queda claro si los niños tienen conciencia del sonido o se las aprendieron de memoria. Sí, pasa harto con el sonido vocálico, ¿ya? Que sí, que se las aprenden de memoria. Así es que sí, es una buena estrategia el poder ir usando otras palabras que sean de uso menos frecuente, y así también podríamos abordar un objetivo de vocabulario, porque recuerden que también teníamos que apuntar el vocabulario del nivel 2. Y las palabras como auto, isla, que son de uso como muy frecuente, y que en el fondo en el colegio las están viendo constantemente, no serían palabras objetivo para poder trabajarlas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Este mismo Leo primero también llega hasta niveles mayores, entonces en tercer año básico ya el foco va a estar dado en habilidades que tienen que ver con la comprensión. Eso no quiere decir que vamos a dejar de utilizar palabras, perdón, precursores que vayan de la mano con la decodificación, porque recuerden que cada niño va a estar en un nivel distinto, y en base a eso yo me voy a ir adecuando sus necesidades, ¿ya? Entonces aquí tenemos vocabulario y todo lo que tiene que ver con los tiempos verbales, ¿cierto? Lo que pasa ahora, lo que pasa antes, lo que pasa después, el orden de la secuencia de las historias, y eso también nos daría paso, por ejemplo, a los guiones de el trabajo del discurso narrativo, que hoy día no lo consideramos porque no es parte del objetivo de esta clase. También van a ser siempre habilidades más complejas que tributan a la comprensión, ¿ya? Entonces, aquí ya es más explícito. Aprendo a utilizar mi vocabulario variado. ¿En qué consiste? Y los niños leen acá en qué consiste. En que yo utilice palabras para expresar las ideas. ¿Cómo lo hago? Entonces, ya aquí la enseñanza no puede ser más explícita, ¿cierto? Aquí yo creo que ya queda muy ejemplificado cómo tiene que ser lo explícito. Ya, si dice, por ejemplo, mostraron una lámina del mar y que descubren sonidos con A, ¿cierto? Aleta, anémona. Pero anémona, qué difícil anémona. Qué aventajado tus niños, Silvia. Claro, en ese caso yo tengo que habérselos presentado antes, para que ellos lo conozcan, porque no sé si yo ni siquiera yo sé qué es una anémona. Qué difícil. ¿De qué curso son esos chiquillos, Silvia? Ah, Nemo vive en una anémona, no te creo. ¿En serio? No sabía eso. ¿Ustedes sabían? Yo no sabía. Deme un segundo que voy a enchufar el computador porque me está avisando que no tengo batería. Un segundo y continuamos. Ya, aquí estoy. Lo voy a buscar, me causó mucha curiosidad eso.
En esos casos, cuando sean palabras que son un poco más complejas o que uno necesita asegurarse de que los niños las vayan a saber, nosotros le presentamos anteriormente. Mira, en estas láminas del mar, aquí tenemos diferentes palabras, y no necesariamente nombrar solo las con A, sino que las podemos nombrar todas. Le presentamos los estímulos previamente. Así que ya, ¿qué dicen las bases curriculares con respecto a los precursores? Bueno, las bases curriculares contienen el trabajo de los precursores, solo hay que ir a buscarlos. Por ejemplo, aquí está el OA7, que dice reconocer palabras que se encuentran en diferentes soportes, asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas. Y aquí tenemos, este es un objetivo de nivel de transición del lenguaje verbal, y aquí tenemos, ¿qué precursor sería el que está aquí? Ya, no importa, va a quedar grabado, así que no te preocupes. Ahí nos cuentas después si tienes dudas, le escribes a Adelante Educa y ellos me contactan a mí si es que necesitas consultar algo. Ya, así que te vaya muy bien. Ya, ¿qué precursor sería el que estamos aquí en este OA? ¿Cuál sería? ¿Será conciencia fonológica? No, no es conciencia fonológica. ¿Será principio alfabético? Sí, es principio alfabético. Es principio alfabético, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Este es un documento que es de autoría propia. Bueno, es mío y de otra colega más. Así que por ese motivo no se los puedo compartir aquí en este taller. Pero se los puse aquí para mostrarle a mis colegas fonoaudiólogos, porque sé que habían colegas fonoaudiólogos, cómo nosotros podemos articular los objetivos desde el punto de vista lingüístico con los objetivos curriculares, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros y aquí va a ser como, esta partecita solamente como solo para fonoaudiólogos, para la articulación con la correspondencia de la grafema-fonema. Cuando yo les contaba que yo trabajo hace años en el sistema educativo y tengo una red social donde comparto información al respecto para mis colegas fonoaudiólogos. Si les interesa, me pueden encontrar ahí en Instagram como La Fonoeducativa, ¿ya? Y ahí voy siempre compartiendo información. Entonces aquí, esto es lo que desde el punto de vista lingüístico, que si lo asociamos a un nivel del lenguaje, sería el nivel fonético-fonológico, es lo que nosotros pudiéramos ir trabajando para que este niño o esta niña pueda lograr adquirir este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí yo selecciono algunos indicadores que tienen relación con qué es lo esperado para que esas habilidades tributen a ese nivel del lenguaje y finalmente a ese objetivo de aprendizaje, ¿ya? Entonces le voy a permitir a los niños que reconozcan rasgos distintivos, por ejemplo, de un fonema, que era lo que conversábamos ayer, que asocie grafemas a fonemas de manera aislada, que señale un sonido, ya sea de vocal o consonantes. Entonces ahí yo considero mayúsculas y minúsculas, y así sucesivamente. Este trabajo es bien importante para quienes trabajamos en educación y somos fonoaudiólogos, ¿ya? Ahora la nueva priorización curricular está actualizada, ¿cierto? Y ojo con las progresiones de aprendizaje, estos objetivos están eliminados aquí, no aparecen como objetivos basales en las progresiones, así es que ahí ojo con ese ítem, ¿ya? Pero nosotros sabemos que estas progresiones existen y que es importante que se genere el principio de la repetición, y que el objetivo vaya repitiéndose, ¿cierto? En primero básico, se repite en segundo básico y se repite en tercer año básico. Solamente va aumentando la complejidad de lo que yo voy trabajando, ¿ya? Como del objetivo que voy a ir trabajando, ¿ya? Lo mismo aquí, leer palabras, después aquí habla de palabras y acá ya leo texto, ¿cierto? En tercer año básico. Y también esta progresión curricular me permite hacerla poder ir haciendo las adecuaciones, porque yo sé que si está en tercero básico, yo voy a retroceder a este objetivo o quizás retroceder a este, dependiendo del nivel en el que esté. Claudia, ¿tienes Sí, mira, en la anterior, voy a consultarte, en la diapositiva anterior. ¿Está? Sí, está.
Es que Ya. solo quería consultarte, es que me perdí un poquito en la estructura. Ya, el OA es el... A ver, ¿esto es una construcción que tú hiciste junto con tu profesora de párvulo diferencial? No, este es un trabajo que yo hice junto con otra colega fonoaudióloga que también trabajamos en el área de educación, las dos. Ah, ya. Pero mi duda es la siguiente. Simplemente ustedes tomaron este OA eh, y cuando hicieron acá en la última columna, Ujú. ¿qué es lo que están haciendo aquí? Esto, me refiero, ¿esto es parte de algo estructural del colegio o son formas que ustedes están tratando de ejemplificar y como de detallar para llegar a ese OA? Sí, esto es, por eso les comentaba que esta parte era como solo para los colegas fonoaudiólogos. No sé si Claudia, no sé cuál era tu profesión. Sí, también, por eso te consulto qué cosa Ah, de lo ya. logístico, desde lo Ah, ya, ya, administrativo ya. es esto que estás haciendo, porque no sé si es Ya, parte de estos la... serían mis ¿Mm? objetivos. Sí, disculpa. No, dime. No, o sea, no sé si tiene que ver con un PAI, con un PASI, si tiene que ver con objetivos específicos de ustedes, si tiene que ver con un formato estructural de la profesora de aula, por ejemplo, y ustedes le ayudaron a detallarlo más. ¿Qué es esto estructuralmente? Ya, este es un documento que a mí me ayuda y me facilita el trabajo de poder articular los objetivos desde el punto de vista lingüísticos con los objetivos curriculares, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo en educación, tengo que ir trabajando en base al currículum, ¿cierto? Porque necesito que el niño o niña adquiera este objetivo que en el fondo es reconocer palabras que se encuentran en diferentes soportes, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo como fonoaudióloga, desde el punto de vista de lo lingüístico, necesito asociarlo a un nivel del lenguaje para yo saber qué es lo que tengo que trabajar para que ese niño logre ese objetivo. ¿Ya? En este caso, mi nivel del lenguaje, el nivel fonético-fonológico. Luego yo defino qué habilidad específica de este nivel yo voy a trabajar para que este objetivo se pueda cumplir. Y finalmente tengo mis indicadores de logro, que serían como mis objetivos específicos, por así decirlo, de qué es lo que yo voy trabajando uno a uno, ¿ya? Entonces aquí yo tendría para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 experiencias de aprendizaje distintas, por ejemplo, para que este objetivo que es curricular se pueda lograr. Entonces, en el Ya, fondo, esto me ayuda a hacer mi plan de apoyo individual del estudiante de acuerdo a el objetivo curricular que se está trabajando en sala. Y que tiene que ver, y por eso lo mostré aquí, porque tiene que ver con el principio alfabético. ¿Ya? Entonces, ¿qué aspecto desde el punto de vista lingüístico yo como fonoaudiólogo puedo tomar en cuenta para que este niño pueda lograr este precursor que sería el principio alfabético? ¿Ya? Ahí no sé si se entendió. sí, sí. O sea, en el fondo, no, ahora te entiendo. Sí, es algo para ustedes nomás, y del fondo desde aquí se extrae para distintas cosas, según lo que se ve en ese tema. Sí, te Claro, entiendo. Ahora, es un documento que a mí yo lo comencé a utilizar cuando me tocó entrar al aula. Por eso lo mostré ahora, mm, porque para diseñar experiencias de aprendizaje yo necesito saber cómo, si es que no soy el docente, no soy la educadora de párvulo, no soy la educadora diferencial, necesito tener una herramienta que me permita rápidamente determinar cuando la profesora me diga, ¿sabes qué? Estoy trabajando el OA3, no sé, de conciencia fonológica. Ah, ya, yo inmediatamente sé, tengo que trabajar este objetivo para que el niño logre ese aprendizaje que es curricular, ¿ya? O la profesora sí. me dice, mira, estoy trabajando el gusto por la lectura, entonces yo tomo inmediatamente mis objetivos y los llevo rápido a trabajar. Es eso. Ya, no, no, y también como te decía, o sea, en casos graves, no grave, pero sí, la verdad grave, que son no lectores grandes, por ejemplo, alumnos grandes, que hay que tirarse a un PASI, claro, por eso también te consultaba, esto también sirve como para el fondo estructurar el PASI, por eso te consultaba dentro de qué marco estaba, pero ahora te entiendo que en el fondo es Claro, una guía para la fono, no, para uno, y de ahí saber a dónde sí. distribuirlo. Por eso Em, lo encapsulé y dije, ya, esta partecita es solo para fonoaudiólogos, así es que lo puse porque vi que habían hartos coleguitas, así es que yo dije, esto les puede servir, que ustedes también lo puedan hacer, este ejercicio, porque les ayuda en el fondo a tomar decisiones más rápidas, ya como a ahorrar tiempo. Así que es aunque un muy buen insumo. sí, lo único que a mí me pasa a veces con estos OA y con este OA en específico, por ejemplo, que siento que las habilidades que aquí están descritas, que a mí me gustan, pero siento que no calzan del todo con el OA, porque de repente los OA, em, bueno, son Amplio. extraños, no extraños, pero por ejemplo habla de reconocer palabras que se encuentran en diversos, y las habilidades si bien están, siento como que apuntan al final de este OA, no al grueso completo del OA.
Y me pasó eso también de repente cuando estuve con párvulo, también me tocó hacer esto con párvulo y es como, sí, hagamos esto, pero sentía que de repente el OA por ejemplo, cuando tenía que ver algunas habilidades, como comentábamos ayer, que tenía que ver con manipulación, etcétera, me costaba integrar estas cosas dentro de los OA que más encima eran priorizados, Claro. sobre todo en pandemia. Entonces, nada, es Sí, en como pandemia de hecho se eliminó, no estaba en la primera realización, se eliminó. Entonces era como de nivel 2, creo, pero no estaba como en los basales, o en el nivel 1. Entonces, claro, Ya. y si tú vas a los indicadores de logro de nivel parvularia, no habla de la manipulación. Pero si yo sé No, pues, cómo puedo seguir enriqueciendo ese objetivo de aprendizaje, o sea, sé que dentro de la progresión de trabajo de conciencia fonológica voy a tener y voy a llegar efectivamente a la manipulación silábica, a pesar de que no esté dentro de lo que me dice mi OA, es algo que yo puedo trabajar porque si conozco la progresión de los aprendizajes, mis estudiantes, tengo un grupo que se me escapa, por ejemplo, que está más avanzado, es mi deber también poder entregar actividades que sean desafiantes y objetivos de aprendizaje que sean desafiantes para ellos. Entonces, si bien los OA son un marco normativo en el que yo me voy a mover, yo como equipo de aula tengo la decisión de ver qué voy a hacer con ese objetivo de aprendizaje. Quizá lo voy a hacer más chiquito, quizá la profesora tiene en mente poder dividirlo en pequeñas partes, entonces para eso yo les aconsejo siempre a mis colegas fonólogos que trabajan en educación para que hagamos un trabajo articulado y hablando como el mismo idioma con los docentes, poder tener claro qué objetivos lingüísticos van a tributar directamente a qué objetivo de aprendizaje. Solo eso. sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Solo que, como dices tú, uno también tiene que tener el manejo de saber explicarle la progresión y en el fondo asumir que en el fondo va a ser algo que se va a agregar a pesar de que no está, porque también me ha tocado esa discusión. Se entiende que en pandemia había que hacer como bien reducido, pero eso, a veces como que hay con la colega hay que entrar a hablar eso, porque a veces solamente quieren quedarse como en el puro OA que ahí está. Y Claro, pasa eso, entonces porque ahí es súper sabemos que hay importante lo que cosas dices que no tú. están incluidas. Sí, pero si uno lo tiene como clarita la película y sabe cómo justificarlo, tú realmente pudieras como lograr entrar en esta discusión de poder argumentar las decisiones que uno toma y poder favorecer en el fondo el aprendizaje de los estudiantes. Y para eso estamos nosotros los que estamos trabajando en educación, para que los estudiantes aprendan. Y si nosotros podemos guiar ese aprendizaje de una mejor manera, haciendo estos alcances que tienen que ver más específicos como de una disciplina en sí, hay que hacerlo. Así que la invitación también es a eso. Gracias. A ti. Ya, y aquí hay otros ejemplos de bases curriculares y de los precursores que abordan. Está el OA3, dice identificar los sonidos que componen las palabras, eso corresponde a conciencia fonológica. Tenemos el OA4 que dice leer palabras aisladas y en contextos aplicando su conocimiento. Aquí habla de la correspondencia grafema-fonema, ahí tenemos conocimiento del alfabeto. Después si nos vamos al OA23, tenemos vocabulario, ¿cierto? Es expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés, aquí utilizando vocabulario variado, entonces aquí podemos tomarnos de eso para trabajar este precursor. Y en el OA21 ya nos encontramos con las funciones ejecutivas y aquí habla de la participación en conversaciones, ¿cierto? Respetando turnos, demostrando el interés de los escuchados, expresando las ideas y las opiniones, entonces aquí entra en juego todo lo que es planificación, organización, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva para pasar de un tema a otro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, si bien no están de manera explícita en los objetivos de aprendizaje, si es que yo conozco y sé cuáles son los precursores que tienen evidencia y que yo requiero trabajar para que el aprendizaje lector se dé de mejor manera, entonces yo voy a poder hacer y tomar mejores decisiones con respecto a ese trabajo. ¿Ya? Y ahora, antes de que terminemos la jornada, vamos a hacer lo último, que es que les voy a mostrar una propuesta de intervención para 3 niveles de estudiantes dentro de un curso. Y ustedes, dado el tiempo, no vamos a alcanzar a que lo hagan cada uno de ustedes, pero sí podríamos ir comentando a medida que yo se los vaya mostrando, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir aquí para compartirles el plan que también va dentro de los archivos que ustedes se van a llevar. Entonces, esta es una idea para que ustedes puedan trabajar diferentes tipos de habilidades de acuerdo al nivel en el que estén sus estudiantes.
Entonces, ya. Tenemos, este es un diseño de un plan de intervención para lectura fluida, ¿ya? Lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, dedito para arriba. Sí, ya, súper. Entonces, yo aquí tengo dividido mis estudiantes en estudiantes no lectores, o sea, estudiantes que no logran decodificar aún. Lo tengo dividido en lectores silábicos o lectores palabra a palabra, y también en unidades cortas o lectores fluidos, ¿ya? Entonces, yo he diseñado actividades para cada uno de estos niveles, ya diferentes actividades que me permitan ir trabajando los precursores de los que habíamos hablado, ¿cierto? Las habilidades que voy a ir entrenando, el tiempo de ejecución y la articulación con los padres y los apoderados, porque es un trabajo en equipo, ¿ya? La idea de los planes de trabajo, los diseños de los planes de intervención tienen que ser sistemáticos y se tienen que poder medir, ¿ya? Entonces, lo ideal es que podamos diseñar tiempos en el que lo vamos a aplicar que sean específicos y acotados, ¿ya? Si es que nosotros queremos diseñar un plan como propiamente tal, así de manera aislada, ¿ya? Bueno, para los niños no lectores yo tengo actividades de movimiento en el que los estudiantes deban correr a la letra indicada que está demarcada en círculos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que está diseñada para realizar en coordinación con el docente de educación física. Entonces, por ejemplo, yo pudiera articular mi trabajo con el docente de educación física, trabajar en base a un ABP, por ejemplo, y poder trabajar en mi clase de... ¿Ya? Tengo también identificación de sonido inicial, de palabras de los cuentos que hemos ido leyendo previamente en conjunto con los estudiantes. Aquí yo le leo a los niños, porque son no lectores. Después tengo lectura a golpe de vista de palabras proyectadas en el dato. Y vamos a repetir en diferentes oportunidades. Entonces aquí yo elijo palabras que sean funcionales y significativas. No sé, mamá, más, agua, sopa, y voy a elegir como el tipo de palabras, no sé, por ejemplo, si elijo palabras de una sílaba, no sé, más, sol, sal, los, las, ya que sean como fáciles de reconocer y como son no lectores, voy a partir quizá por dos palabras, entonces yo voy a que lean sal y la, no sé, por ejemplo, ¿ya? Y voy intercambiando solo estas dos palabras de tal manera que hagan la lectura a golpe de vista, eso quiere decir, ven la palabra e inmediatamente acceden a la unidad completa, ¿ya? No a la correspondencia grafema fonema, no leo a, no, sino que al tiro, o la, ¿ya? Y eso lo voy repitiendo en diferentes oportunidades, junto con eso también, además de el reconocimiento visual, yo estoy favoreciendo el trabajo del control inhibitorio también, ¿ya? Y una actividad de bachillerato oral, ya que no es una actividad de bachillerato escrita, porque obviamente son no lectores, o sea, van a ser niños que no escriben, entonces los niños buscan palabras que comiencen con los fonemas indicados, igual como el bachillerato, nombre, fruta, verdura, color, etc. ¿Ya? Y también tengo agregado aquí un memorice de imágenes, que también me va a ayudar a trabajar la velocidad de denominación, ¿ya? Entonces, ¿qué habilidades tengo pensado trabajar con ellos aquí? Conocimiento de letra sonido, identificación de sonido inicial, lectura a golpe de vista, palabras de dos sílabas. Por ejemplo, aquí yo tengo considerado de uso frecuente, consonante vocal, a ver cuáles podrían ser aquí. Palabras de dos sílabas que sean, bueno, ahí sería como palo, mesa, mamá, y así. Ya yo tendría que especificar cuáles son las que voy a utilizar. También podría ser solamente la sílaba, consonante vocal, nada más. O partir solamente con el fonema, ¿ya? O la letra. Solamente vocales, vamos a leer solo vocales. ¿Ya? Eso ya es una actividad de lectura. Conocimiento del alfabeto, conciencia fonémica y velocidad de denominación. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? 30 minutos todos los días, ¿ya? Los planes tienen que ser, como les decía yo, intensivos, que se puedan medir en el tiempo para que puedas tener resultados esperados. Podría ser 15 minutos todos los días, 5 minutos todos los días, ¿ya? Pero que sea sistemático en el tiempo. 30 minutos 3 veces a la semana, ¿ya?
¿Y qué actividades de articulación voy a tener? En este caso yo diseñé talleres para padres, que entregue herramientas para trabajar en lectura en casa, como para que me pudieran colaborar, y el trabajo articulado con otras asignaturas, por ejemplo, educación física, como yo lo mencionaba acá, o música. ¿Por qué? Porque son las asignaturas que los niños más disfrutan. Si ustedes se fijan, sus estudiantes tienen una disposición distinta cuando van a ir a hacer educación física, cuando van a participar de la clase de artes, cuando participan de las clases de música, y todas estas actividades que no tengan como esta carga cognitiva de hacer la tarea, ¿ya? Lo importante aquí es generar instancias divertidas, lúdicas, motivadoras, para que los estudiantes puedan favorecer sus procesos de aprendizaje, ¿ya? En el caso de los niños que están en lectura silábica o leyendo palabra a palabra, entonces yo aquí tengo actividades de conciencia silábica, donde los estudiantes a partir de la eliminación de sílabas finales o iniciales formarán nuevas palabras. Entonces yo aquí tengo el trabajo de la manipulación silábica, por ejemplo, ¿ya? Tengo que identificar una zona inicial de palabras previamente trabajadas en la lectura. Van a leer palabras a golpe de vista, pero aquí ya van a ser palabras de 3 sílabas, por ejemplo, de 2 y 3 sílabas. Que van a ser de uso frecuente o de uso poco frecuente también, de acuerdo al vocabulario que yo elija trabajar. Voy a hacer una actividad de bachillerato oral porque la escritura aquí todavía no va a ser tan eficiente, ¿cierto? Como el caso de los lectores ya de unidades más cortas o unidades más fluidas. Entonces también voy a trabajar el bachillerato de manera oral, a diferencia de acá en unidades cortas, que el bachillerato va a ser escrito, ¿ya? Acá tengo lectura del libro de interés del niño utilizando las estrategias Hanen, que son las estrategias que yo les mostré del acróstico de STARS, ¿ya? Esas vienen de este autor, que es Hanen. Pidiéndole al niño que lea la palabra objetivo. Entonces yo aquí ya incorporo al niño, no solamente solo le muestro, sino que también le incorporo en la lectura al menos de esa palabra que es la palabra objetivo, ¿ya? Y con respecto a los lectores ya fluidos o que están leyendo unidades cortas, ¿cierto? Agrupaciones de 2 o 3 palabras, yo voy a trabajar con letras móviles, con las cuales van a formar palabras que la profesora dicte. Entonces aquí yo voy a trabajar habilidades de análisis y síntesis fonémico, o actividades de movimiento donde a partir de una imagen pueden deletrear las palabras presentadas previamente. Entonces ahí tengo el análisis y la síntesis fonémica. Luego le voy a pedir que lean un texto. Aquí ya los niños son capaces de leer, ¿cierto? De forma compartida, ¿ya? Puede ser lectura compartida entre la profesora y los niños. Y vamos a trabajar con obras teatrales, ¿cierto? Cada estudiante tendrá asignado un personaje y luego de leer se trabajará en una representación. Entonces aquí ya le doy una finalidad al trabajo de la lectura. En las anteriores recuerden que habíamos estado trabajando con lectura de palabras a golpe de vista, versus acá que ya leemos un texto, ¿cierto? Y lo trabajamos en una representación. Tengo el bachillerato en este caso escrito, tengo agregado aquí juegos de bingo, tengo agregado el ladrón de palabras. Con música, en este caso vamos a robar a la canción la mayor cantidad de palabras y los niños escriben. Entonces yo, por ejemplo, digo, le vamos a la canción, no sé, es El sapito saltarín, y resulta que vamos a robarle todas las palabras que tengan el sonido de la S, por ejemplo. Entonces los niños escuchan la canción y luego escribimos todas las palabras que escuchamos en la canción, se las robamos a la canción que tenían ese sonido determinado, ¿ya? Y poder agregar algún juego de una ruleta de palabras, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá están las habilidades también que quiero trabajar, lo mismo, 30 minutos, y la idea es que las estrategias son exactamente las mismas, porque recuerden que estos niños pertenecían todos al mismo curso, solo que estaban divididos en niveles distintos, ¿ya? Entonces ahí tienen también un insumo, no sé ustedes qué otras actividades se les podría ocurrir para trabajar con, por ejemplo, niños no lectores, o qué actividades hacen ustedes que las pudieran comentar para que las compartamos ahí con los colegas, porque esto ya es lo último que estamos revisando, con lo que ya llegamos a la finalización de nuestro curso, así es que ya nos quedan los últimos 14 minutitos, 13 porque Amelia tiene que hacer el cierre, ya 12, darle 3 minutos a Amelia a hacer el cierre.
en que podamos comentar a raíz de esta propuesta que yo les presento, de qué manera la pudiéramos enriquecer, de qué manera pudiéramos agregar actividades, ya sea para no lectores, lectores silábicos o lectores fluidos. Cuéntenme, si también los otros colegas más ideas. Esa planificación o esa idea de actividades se la van a llevar también porque está dentro de los archivos que les enviamos, también va el mismo formato, pero sin nada para que a ver si es que ustedes se animan a hacerlo. Y si es que se animan a hacerlo, me lo pueden enviar a Amelia y yo lo reviso y les puedo enviar ahí como mi retroalimentación, así es que está abierta esa posibilidad también de que lo puedan hacer, ¿ya? O si quieren enviarme alguna planificación de algo que estén trabajando y ver si es que eso es, o qué idea puedo darles yo, bienvenido sea, yo abierta también. Como les decía, me pueden encontrar a través de mi red social o a través de Adelante Educa. Claudia, cuéntanos. Bueno, pero te agradezco por último que nos mostraste porque me ayudó como para tener harta idea. Porque justamente yo creo que todos estamos golpeados con el tema de la pandemia y tenemos muchos no lectores. Te perdí. ¿Me perdiste? Sí, ¿Aló? quedé en que Ahí tenías sí. muchos no lectores. Sí, así que en el fondo que nos dejes como ideas que involucren no solo conciencia fonológica, sino como varias actividades a la vez se agradece y que sean en un periodo cortito todos los días. Lo que te quería consultar, por ejemplo, ese formato como de plan que nos mostraste el último, ¿cada cuánto lo evalúas y cómo lo evalúas? Ya, eso lo vamos evaluando. Yo tengo reuniones de equipo, bueno, tenía porque recuerden que yo este año estoy trabajando en escuela especial y no estoy hasta el año pasado yo trabajaba con este programa, ¿ya? Este año estoy en escuela especial y estoy con otros objetivos que se me escapan un poco a estos que yo les estoy mostrando. Nosotros teníamos reuniones de trabajo colaborativo semanales, ¿ya? Ya. Nosotros lo íbamos evaluando mensualmente. ¿De qué manera lo evaluamos? A través de la plantilla de seguimiento. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la planilla de letra sonido? Las evaluaciones que va haciendo la docente, porque dentro de las intervenciones de aula, nosotros teníamos siempre una planilla de evaluación de trabajar. Ahí íbamos al seguimiento de nuestro grupo de estudiantes. Pero se evaluaba de manera mensual el seguimiento, de tal manera que nosotros pudiéramos ir tomando decisiones rápidas de qué niño mover de qué grupo. ¿Por qué? Porque estos grupos que yo les mostraba son grupos móviles, ¿ya? Los lectores, los lectores palabra a palabra y los lectores fluidos. Son grupos móviles, entonces lo que hacíamos nosotros era que estos grupos no podían permanecer por tanto tiempo, porque si no iban cambiando y no íbamos sacando niños desde los grupos más inferiores hacia los que eran más avanzados, significaba que nuestro plan tampoco estaba funcionando. Entonces, mensualmente íbamos reevaluando por qué estos niños no se mueven, qué es lo que nos falta, a qué precursor le hemos dado mayor énfasis, a cuál no, y de esa manera lo íbamos haciendo. La profesora de nivel B. Sí, se cortó un poquito. ¿Lo evaluabas con la plantilla? ¿Van viendo ahí como la adquisición que iban teniendo los fonemas y de qué otra forma? Ya, en la reunión de aula, nosotros teníamos reuniones de equipo de aula semanalmente. Todas las semanas nos Me reuníamos caí yo, el me equipo caí. de aula a planificar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Ay, la mía está. Decía que semanalmente teníamos reuniones de equipo de aula, pero nosotros le evaluábamos mensualmente, ¿ya? Mensualmente nosotros teníamos que visualizar que los niños se iban moviendo de los grupos, ¿ya? Porque teníamos grupos lectores, grupos silábicos y grupos palabra fluidos, ¿ya? Entonces lo que teníamos que lograr era sacar a los niños de los grupos más inferiores, o sea, teníamos que terminar el semestre sin niños no lectores, ¿ya? Por lo menos en silábicos y ya la mayoría, ojalá, el segundo semestre lectura fluida. Nosotros íbamos haciendo este análisis para ver qué objetivos nosotros habíamos trabajado como con mayor intensidad, quizás nos estábamos guiando mucho por trabajar algún objetivo más que el otro, y ir haciendo estos ajustes, pero esos ajustes de manera mensual, pero las reuniones de aula de manera semanal. Ya. Ahí sí. Pero, perdón, que insista,
pero lo iban evaluando también como al ojo, según cómo iba avanzando el niño. No era como que mensualmente aplicaran una prueba. Quizás la del No. Excel es rápido, pero para ver fluidez, para ver todo lo otro que eran de los grupos más avanzados, era simplemente cómo iban viendo la observación en el día a día, ¿no? Cada intervención en aula tenía una pauta que nosotros nos Ah, fijábamos los objetivos a intervenir, y esa pauta tenía indicadores de logro, ya si los objetivos estaban logrados, en desarrollo o no logrados, me parece. ¿Ya? Y en base a eso nosotros íbamos observando y evaluando, porque las intervenciones en sí iban siendo evaluadas semana a semana, ¿ya? A través de estas pautas de observación. Y lo otro que nos daba un indicador importante es cómo los niños se iban movilizando. Si nosotros veíamos que los niños no avanzaban de nivel, entonces había que volver a reestructurar el trabajo que íbamos haciendo. De ya. esas dos formas. Pero no aplicamos pruebas mensualmente. No, olvídate, una locura. No, la prueba se aplicaba al inicio, como de la intervención, para poder identificar qué niños íbamos a poner en qué nivel, y en ese caso se encargaba la profesora. La profesora hacía su prueba y ella definía qué niños iban a estar en no lectores, cuáles iban a estar silábicos y cuáles iban a estar palabra a palabra, ¿ya? Y ella es la que hacía la evaluación al final de semestre y al final de año, porque en el fondo lo que se medía era en el cómo leían un texto. Pero eso era como un tema pedagógico, eso lo veía ella, la docente. Ya, gracias. Y en los niveles más inferiores, la distribución de los grupos no se da de acuerdo a no lectores, lectores y silábicos, sino que ahí va de acuerdo a niveles como de desarrollo general, iniciales, intermedios y avanzados. Eso. Ya, gracias. Perdón, y en eso Dime. usted dejaba entonces la decisión pedagógica de la profesora de con qué evaluar, porque hoy están Sí, aplicando, por ejemplo, por el ministerio los días. sí, o sea, más que la profesora es como el equipo de aula, pero también validando el aspecto pedagógico, que es quien lidera los equipos, en realidad los equipos de aula, los lideran los profesores y nosotros somos acompañantes de los docentes, o sea, ahí se valida, al menos yo en mi carrera, la he desempeñado de esa forma, estuve 8 años haciendo el mismo trabajo, yo desde el 2015 que trabajo en aula, trabajaba, porque ahora estoy en escuela especial. Y desde ahí que cuando comenzó el decreto 63 yo empecé a entrar al aula y empezar a trabajar este aspecto del aprendizaje lector, porque sentía que era donde yo más podía aportar, pero también validando el trabajo y el conocimiento desde el punto de vista pedagógico, y la verdad es que he tenido muy buenos equipos de trabajo en ese sentido, colegas que lideran sus salas y que saben lo que están haciendo. Entonces ahí uno no tiene mucho que hacer más que aportar desde lo que uno tiene como herramientas, pero sí quien lidera las decisiones pedagógicas, al menos en mi caso, ha sido la educadora de párvulo y las profesoras de lenguaje. Sí, no, a lo que voy es que en la decisión de qué prueba aplicar también se puede tomar una decisión en conjunto, por eso te consultaba como tu experiencia en eso, porque por ejemplo el día yo lo veía y claro, o sea, a nivel de conciencia fonológica evalúa cosas Ya. muy complejas, que no necesariamente van a demostrar el avance del niño y puede parecer como, oh, este niño no avanzó nada. Y es porque lo que está evaluando era muy complejo y faltaba una evaluación un poquito más baja. Entonces, por eso te hacía esa Una consulta. adecuación, Sí. sí, una adecuación ahí Eh, de la evaluación también. Mira, lo último que te quiero pedir, por favor, como favor y consulta, cuando tú hablas Sí. de nivel, sílaba, palabra, fluido, etcétera, ¿eso nos podrías mostrar alguna bibliografía o algún test que nos muestre que pudiera yo revisar de eso, por favor? Porque de eso sí que no tengo manejo. Ya, lo puedo enviar porque no tengo como ahora a mano, ya, pero Sí, me comprometo a enviarlo ahí con Amelia para que lo digan. Sí, esa, por como te favor. decía, es decisión, claro, de parte hay diferentes clasificaciones, ¿ya? Está el niño que no lee, el niño que le leen, y así sucesivamente, hay diferentes como, dependiendo del autor del que tú te posiciones. Pero les voy a enviar para que también tengan como esa justificación, ustedes puedan decir si esto me acomoda más, no, esto no me acomoda. Ya, así que se los envío, porque a mano ahora no lo tengo como para poder decírtelo. No, tranqui, gracias, pero te lo agradecería. Ya, buenísimo.
Ya, y estamos ahí a minutos de terminar, así es que si no hay más dudas, le damos el pase a Amelia para que pueda hacer el cierre. Si hay más dudas, por supuesto que las pueden seguir haciendo. Yo estoy aquí disponible para responderlas. Voy a anotar aquí lo que me pidió la colega y para que no se me olvide. Ya, por mientras estoy atenta ahí a responder si es que alguien más quisiera consultar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, le damos el pase a Amelia entonces, para hacer el cierre a Amelia, los últimos minutitos. Dice, por mi parte no hay dudas, solo agradecerte por todo lo expuesto y compartido. Gracias. Y yo les agradezco a ustedes por la participación. Fue un grupo muy participativo también, en el sentido de ir contando la experiencia, de hacer preguntas, así es que infinitamente agradecida de eso, porque a veces me toca hablar sola. Y es un poco monótono, así es que les agradezco también el feedback que nos van entregando. Ahí todas las consultas, sugerencias al respecto se las hacen a Amelia y ella les va a enviar también una encuesta de satisfacción para que hagan todos los reclamos posibles ahí y podamos mejorar, ¿ya? Amelia. Ya. Bueno, yo igual agradecer a cada uno de ustedes por haberse dado la oportunidad en esta tarde, en estas 2 tardes que estuvimos, de seguir aprendiendo, llenándose de nuevos conocimientos y fortaleciendo también los conocimientos que ya tenían. Así que, más que nada, darle las gracias por haber participado. Como dice Ordanet, hemos tenido grupos que ella habla. Entonces, por eso siempre agradecemos la participación, porque sí es verdad que muchas veces hemos tenido cursos que no hay ninguna comunicación. Así que así es pasa más rápido el tiempo igual y se aliviana un poco el cansancio porque entendemos que es darse un minutito después de nuestras jornadas de trabajo para seguir aprendiendo, entonces eso es lo que más se valora. Ya, bueno, yo el día de mañana les voy a enviar la grabación de ambas clases, el material que se vio y el material complementario que nos va a entregar Durdenet. Ya, como les decía adelante, un correo con toda la información y un segundo correo con el certificado, ya para que estén al tanto de eso. Eso va a ser durante, mire, las grabaciones siempre, el material siempre lo envío temprano, pero los certificados generalmente durante la tarde, ya para que en caso de que no lleguen en conjunto, no se preocupen porque va a ser sí o sí enviado el día de mañana. Les dejé en el chat mi correo, número de teléfono. Hay participantes que estuvieron en otros cursos igual que nosotros. Cambiamos el número de teléfono, pero seguimos respondiendo a nuestro antiguo número, así que si tienen alguna duda, claro, quizás la respuesta no va a ser automática, porque como que lo estamos dejando de lado un poquito, pero igual lo tenemos ahí vigente todavía para que en caso de que alguien no lo tenga, igual responderle a través de ese número de teléfono. Pero en los nuevos correos va el nuevo número de Adelante Educa, así que para que estén al tanto de esa situación, ¿ya? Como les decía, agradecerles, no les voy a quitar más tiempo para que se puedan ir a descansar después de estas 2 jornadas, así que les deseo lo mejor del mundo, esperando verlo en otra nueva oportunidad y atentos siempre, tratamos de dar siempre una nueva jornada y tratar de innovando en el material que compartimos con ustedes. Ya, así que espero que estén muy bien, que descansen y nos vemos en una nueva oportunidad. Claudia. Ya, nos vemos, que estén muy bien, que descansen. Ana, gracias Nancy, gracias Bárbara, súper, gracias Denis. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches. ¿Vale?